Bienvenidos a otra clase de la materia de interculturalidad de la carrera de liderazgo pastoral. Estamos avanzando a la unidad 4, interculturalidad, y estamos en un segundo tema acerca de la construcción de la interculturalidad, la construcción de este concepto. La interculturalidad no surge de manera espontánea, sino que es parte de un proceso histórico dentro de lo que es la modernidad. Por eso es imprescindible, es necesario referirse a tres conceptos anteriores a este término de interculturalidad, y estos conceptos son la tolerancia, el pluralismo y el multiculturalismo. En cuanto a la tolerancia, podemos decir que es un concepto que está ligado al concepto de dignidad de las personas, de la persona humana. La tolerancia significa la no interferencia en los comportamientos ajenos por respeto a la dignidad de los demás individuos y que sirve de base a las libertades. Desde una perspectiva histórica existe también una tolerancia preliberal surgida con el siglo XVI y que se asocia a la libertad de la religión, pero con restricciones en un contexto limitado. Posterior a esto surge la tolerancia liberal en el siglo XVIII, en el contexto de una tolerancia horizontal, personal y también universal. Respecto a la tolerancia postmoderna de finales del siglo XX, implica el respeto a la diversidad de las culturas con ese enfoque intercultural, también supraestatal, en donde el poder dominante, la cultura hegemónica interfiere en las culturas imponiendo sus relaciones de dominio. Si bien el pluralismo y la tolerancia son conceptos diferentes, se conectan de manera intrínseca, de manera interna. La diferencia radica en que la tolerancia respeta los valores ajenos, mientras que el pluralismo afirma un valor propio, ya que la diversidad y el desacuerdo también enriquecen el desarrollo del individuo. En cuanto al pluralismo, hasta el siglo XVII se creía que la diversidad, que las diferencias eran la causa de la discordia, de los desórdenes, del caos, todos aquellos elementos que llevaban a los estados en ruina, y por lo tanto se creía que por el bien de los estados era necesaria la unanimidad, la uniformidad. Con el surgimiento de la democracia liberal se interpreta la democracia de modo que se evita esta unanimidad, esta uniformidad. El intento primario del pluralismo es asegurar la paz intercultural, no, por el contrario, no fomentar una hostilidad, un enfrentamiento entre culturas, por lo que el multiculturalismo sí separa, es intolerante y en realidad niega el pluralismo. El pluralismo trata cualquier identidad de la misma manera en términos de respeto y en condiciones de reconocimiento recíproco, en condiciones de igualdad. En el ámbito político, la mayoría debe ser entendida desde el pluralismo. Aquella mayoría debe ser entendida en este sentido como un principio limitado en donde se respetan también los derechos de esos grupos denominados minorías, en tanto que las mayorías deben ejercer ese poder con moderación dentro de los límites que plantean el respeto del principio pluralista. El principio pluralista, de acuerdo a este principio, es incluyente y las esferas de religión, política y económica deben quedar aún al margen y ninguna debe sobreponerse a la otra, deben quedar separadas. El pluralismo también se refiere a una sociedad que no está fragmentada, que no tiene conflictos, sino que se establece desde esas asociaciones que se llevan a cabo por decisión propias y que no están construidas de manera artificial. Un ejemplo de esas asociaciones múltiples es la comunidad. Existe también una relación entre la comunidad y el pluralismo. Recordemos que el pluralismo es una disposición tolerante y también esas asociaciones voluntarias que no son impuestas. Por lo tanto, una comunidad pluralista es aquella en la cual los diferentes, aquellos individuos, aquellas comunidades diferentes y sus diversidades se respetan de manera igualitaria, en reciprocidad.
La identidad establece qué es la persona y dónde se sitúa en términos psicológicos y también sociales, y que requiere un reconocimiento recíproco. La persona tiene una percepción de pertenencia y también una capacidad para la autorreflexión, de un proceso de reafirmación permanente de la propia autoidentidad y también de la diferenciación respecto a los demás, a los otros individuos. La identidad nacional tiene implícito un sentimiento colectivo que se basa en pertenecer a la misma nación, también en compartir atributos que la hacen distinta de las demás naciones. La identidad nacional evoca, hace referencia a una cultura, a historias en común, a un parentesco, a una lengua, también a una religión, un territorio, un acto de fundación y un destino compartidos en ese ámbito nacional. Se plantean entonces 5 dimensiones en torno a esta identidad nacional, y esas 5 dimensiones son psicológica, cultural, territorial, histórica y política. En cuanto a esta identidad nacional psicológica, procede de la conciencia de formar un grupo que se basa en la cercanía y que une a los miembros de esa nación, que puede permanecer durante años y puede resurgir, puede reaparecer cuando la nación se enfrenta a un enemigo, a algo, a una amenaza externa o interna que puede ser real, potencial, y que amenaza a la población, amenaza al desarrollo, a la prosperidad, amenaza también a las tradiciones, a la cultura, al territorio, a la posición internacional o incluso a la soberanía. Es entonces en situaciones de amenaza como las mencionadas, es entonces en donde esta identidad nacional psicológica surge, reaparece. También tenemos otro elemento en cuanto a la identidad nacional cultural, los valores, las creencias, costumbres, acuerdos, hábitos, la lengua, las diferentes prácticas que se transmiten a los nuevos miembros que reciben la cultura de la nación y que se transmiten de generación en generación. Para referenciar la identidad cultural se deben tomar en cuenta 3 elementos como la antigüedad, el origen y si constituye un fenómeno de masas, uno que está limitado a ciertos grupos o élites preferenciales. En cuanto a esa identidad nacional histórica, el uso de la historia también contribuye a la creación de una memoria colectiva de aquellos momentos importantes, aquellos momentos destacados en la vida de la comunidad, esos sucesos, esas experiencias, esos hechos que permiten que las personas puedan aumentar su autoestima y sentirse miembros de una comunidad que es capaz de hacer grandes actos, grandes hazañas, y que puede estar preparada para convertirse incluso en una referencia a nivel mundial. De esta manera es que la historia construye una imagen de esa nación y representa la cuna en la que se forjó ese carácter nacional. A esto se refiere la identidad nacional histórica. Por otra parte, tenemos esa identidad nacional territorial. Para la mayoría de las personas, las fronteras territoriales de la nación señalan los límites de la tierra, pero el territorio además presta cobijo, presta alimento, presta todos aquellos recursos que sus habitantes requieren para vivir, para sobrevivir. En cuanto a la identidad nacional política, el Estado selecciona e impone la lengua y la cultura del grupo dominante, de la cultura hegemónica, en el territorio y trata de crear una única nación de entre las distintas naciones que lo forman. En cuanto al multiculturalismo, el multiculturalismo comprende dimensiones teóricas y también dimensiones prácticas. En una primera instancia es descriptiva y alude a esa presencia de diversos grupos culturales dentro de la misma sociedad. En segunda instancia es filosófica y se refiere a la dinámica en cuanto a las normativas y es prescriptiva. En tercera instancia se ubica en las políticas públicas que se formulan frente a la existencia multicultural en el territorio. El multiculturalismo surgió como un modelo de política pública y también como una filosofía frente a ese afán de uniformización cultural, pero con una dificultad, con un problema. La visión del ser humano es de igualdad y no de diferencia.
El multiculturalismo tiene un componente político liberal que busca responder a las demandas de esos grupos denominados minorías nacionales y culturales, ya que reflejan una amenaza a la estabilidad política, a la estabilidad democrática liberal, y lo que deduce que la tendencia del multiculturalismo en realidad no es atender los auténticos reclamos, las verdaderas demandas de las colectividades y de los individuos que están en situación de desigualdad, en situación de desventaja, sino que el propósito que se ve es que de cómo hacer que aquellos reclamos, aquellas demandas, aquel descontento reflejado por las minorías deje de ser una amenaza para la concepción liberal de la sociedad. La interculturalidad es una herramienta de lucha por una igualdad, por una equidad real, no solamente en el sentido cultural, en el sentido moral de reconocer la diversidad cultural, sino también en el sentido material, en los diferentes aspectos de la vida social. La actual interculturalidad tiene que ver esa realidad no solo como una cultura, sino también como clase, que además de intentar cambiar esos modelos, también presenta de otra manera las culturas. No solamente presenta a las culturas como entidades cerradas, como entidades históricas, que aportan tradiciones históricas y culturales, sino también como sociedades, como pueblos, como cultura viva, que además de solamente el aspecto cultural y las tradiciones, pueden aportar mucho más a nuestra sociedad. La interculturalidad surge después de la multiculturalidad como una forma de complementarlo. De esta manera, si la propuesta multicultural se refiere a la coexistencia de distintas culturas dentro de un mismo territorio e incluso compartiendo el mismo marco jurídico, la interculturalidad apela a la relación simétrica y dialógica entre culturas diversas en ese intento de reconocimiento y de aceptación, trascendiendo lo que es la simple tolerancia. El diálogo intercultural consiste en un intercambio de opiniones y un intercambio abierto, respetuoso, que se basa en el entendimiento mutuo entre personas o grupos que tienen orígenes, que tienen un patrimonio cultural, religión y lenguas diferentes. El diálogo intercultural contribuye a la integración política, también a la integración social, cultural y económica, así como la conexión de sociedades diversas. El diálogo intercultural fomenta la igualdad, fomenta la dignidad y también el sentimiento de compartir objetivos en común. El diálogo intercultural tiene por objeto facilitar la comprensión de las prácticas y de las visiones del mundo, y también tiene por objeto reforzar la cooperación y la participación y permitir a las personas desarrollarse y también transformarse y promover la tolerancia y el respeto a los demás. Ser intercultural también implica asumir la identidad cultural que mejor se ajuste al individuo y no solamente limitarse a reproducir en uno mismo la identidad heredada o la identidad que la sociedad mayor, que la cultura hegemónica impulsa a adoptar. La interculturalidad va acompañada de la movilidad humana, de la hospitalidad, la equidad social, la soberanía alimentaria, la economía solidaria, el buen vivir, el desarrollo sustentable y la interacción y convivencia intercultural. En referencia a estos términos que estamos viendo y sobre todo al concepto de interculturalidad, la autoevaluación 13 dice así: menciona y describe con detalle un ejemplo de un ámbito intercultural. Pueden imaginarse un ámbito intercultural y dar el ejemplo y describirme aquellos elementos que pueden hacer posible que este ámbito que ustedes mencionen sea intercultural. Eso es todo por hoy y nos encontramos en la siguiente clase. Dios les bendiga.